Bueno, a continuación vamos a utilizar el método de superposición para resolver el siguiente circuito, ¿sí? Eh, Igual que en todos los circuitos que hemos resuelto, pues nosotros buscamos encontrar la distribución de voltajes y de corrientes en cada elemento del circuito, cómo se distribuyen los voltajes y las corrientes y cómo esta distribución obedece a las leyes de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, en este caso vamos a utilizar el método de superposición. ¿Cómo es este método? Pues en este método vamos a analizar la contribución de cada fuente que esté presente en un circuito, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la contribución de una fuente eliminando las demás. Y así, luego vamos a eliminar esta fuente, vamos a habilitar otra y vamos a ver cómo es la contribución de cada fuente y al final, según los sentidos y el tipo de contribución, vamos a sumar o restar para encontrar los voltajes o corrientes asignados a cada elemento del circuito. Por ejemplo, en este caso tenemos este circuito. Este circuito tiene dos fuentes de voltaje, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Entonces, primero vamos a analizar cómo se comporta este circuito con una fuente de voltaje, eliminando la otra. Cuando hablamos del método de superposición, cuando hablamos de eliminar fuentes, las fuentes de voltaje se ponen en corto y las fuentes de corriente se desconectan del circuito. En este caso no hay fuentes de corriente, solo hay fuentes de voltaje. Entonces vamos a empezar eliminando la fuente B2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eliminarla? Eliminarla significa que la vamos a poner en corto, vamos a redibujar el circuito y vamos a ver cómo se comporta este circuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eliminamos esta, significa que la vamos a poner en corto, vamos a redibujar. Redibujamos nuestro circuito. Si estamos poniendo en corto la fuente, entonces aquí va a ir una línea, aquí es donde estaba la fuente, pusimos un cortocircuito, la corriente se va a querer ir por ese corto, va a ignorar esa fuente, es una forma de eliminarla. Entonces vamos a dejar la fuente B1. Tenemos redibujado nuestro circuito. Entonces ahora esta fuente pues es de 12 volts. Vamos a ver cómo contribuye esta fuente a cada resistencia del circuito, ¿sí? ¿Qué voltaje, cómo se va a distribuir el voltaje y cómo se va a distribuir la corriente? En este caso, pues ahora, antes, cuando teníamos las dos fuentes, nosotros podemos observar que, por ejemplo, R5 y R6 están en serie, podemos reducir, ¿sí? Aparte de esta reducción, pues ya nada más estaba nada más estaba en serie ni estaban en paralelo, entonces el circuito ya no se podía reducir más que sumando estas dos porque estaban en serie. Entonces teníamos que utilizar un método para resolver un circuito, que en este caso pues hubiera sido método de nodos o método de mallas. Bueno, pero al utilizar el método o teorema de superposición, ¿sí?, pues estamos eliminando una fuente de voltaje y viendo la contribución de otra, en este caso B1. Entonces eliminamos esta fuente, aquí ponemos un corto para eliminarla. Entonces ahora tenemos más opciones de serie y paralelo. Entonces podemos observar, ¿sí?, que estas dos que están aquí, están en serie, como lo dijimos antes, están en serie. Entonces podemos observar que esta y estas dos de 220, R2 y R4, quedan en paralelo.
esta terminal está este nodo es este mismo nodo, y como aquí ya hay un cable, pues es este mismo nodo. Entonces esta resistencia y esta resistencia están a la misma diferencia de potencial. Entonces eso quiere decir que estas dos que están aquí están en paralelo. Entonces podemos reducir y redibujar nuestro circuito en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a redibujar nuestro circuito. Entonces este que está en paralelo, el equivalente, pues va a ser el inverso de la suma de los inversos. Entonces ahorita vamos a calcular este que está en serie, ¿sí? Pues va a ser la suma 560 más 100, pues 660. Entonces en este caso calculemos esto que está aquí, 1 entre 220 más 1 entre 220, pues nos queda 2 sobre 220, nos queda pues 1 sobre 110. Entonces esto sería 1 entre 1 sobre 110. Entonces si le sacamos el inverso, pues vamos a tener que son los 110 ohms. Ok, ya con esto 110 ohms vamos a tener el equivalente en paralelo. En serie pues va a ser la suma. Podemos redibujar nuestro circuito. Entonces otra vez redibujamos nuestro circuito. Esto va a ser 120 ohms. Esta es la que está en paralelo, el equivalente en paralelo, pues ahorita encontramos que es 110. Entonces esto va a ser 110, y la otra que estaba en serie, pues se van a sumar. Entonces 660 ohms, tenemos 180. Ok, entonces podemos rápidamente observar que estas dos están en serie. Entonces se van a sumar 330. Entonces podemos redibujar nuestro circuito. Entonces aquí a un ladito vamos a redibujar nuestro circuito. Entonces estas dos que estaban en serie se van a sumar 200, 300, 330. Entonces 330 ohms. Luego estas van a quedar en paralelo, 660 ohms, 180 ohms, nuestra fuente de 12 volts. Entonces nunca perdamos de vista, originalmente en el circuito este es el nodo A, este es el nodo B. Entonces este sigue siendo el nodo A, este sigue siendo el nodo B. Igual aquí, este es A, este es B, este es A y este es B. Entonces, como podemos observar, estas dos se encuentran en paralelo. Entonces podemos encontrar su resistencia equivalente, el inverso de la suma de los inversos. Entonces este va a ser igual. Entonces si multiplicamos este por 2 arriba y 2 abajo, pues va a ser
2, 3, entonces esto va a ser 3 sobre 660, y luego le vamos a sacar el inverso, 660 entre 3, entonces va a ser igual a 220 ohms. Pues el equivalente en paralelo de estas dos pues va a ser 220 ohms. Entonces vamos a llegar a la mínima expresión del circuito. Entonces lo podemos redibujar. Este es 220 por el equivalente. Este va a ser los 180. Entonces este va a ser el nodo B, este va a ser el nodo A. Tenemos nuestra fuente de 12 volts, ¿sí? Entonces tenemos un circuito en serie sencillito. Estos dos están en serie, ¿sí? 220 más 180 pues serían 400. Entonces si queremos aún reducirlo más, ¿sí? Entonces a la mínima expresión pues nos quedaría 12 volts van a quedar 400 ohms. Recuerden, ok. Entonces aquí hicimos de aquí nos fuimos para acá, ¿sí? Luego nos venimos para acá y luego nos brincamos para acá. Ok, hicimos este camino. Este es el circuito más sencillo donde podemos aplicar directamente la ley de Ohm. Entonces nosotros sabemos que el sentido positivo de la corriente en sentido convencional es de mayor a menor potencial. Entonces el sentido positivo va a ser este que está aquí. Esta va a ser la corriente total en este caso refiriéndonos a este circuito, al que nomás tiene esta fuente y este arreglo de resistencias. Entonces esta corriente total solo se refiere a este circuito, no al otro, ¿sí? Entonces esta fuente le está aportando todo esto que vamos a encontrar ahorita, ¿sí? A este circuito que está aquí. Nos va a faltar el análisis de la fuente B2 de 9 volts. Entonces de aquí podemos calcular nuestra corriente total. Entonces la corriente total 1 le voy a poner, total 1 va a ser igual, entonces voltaje entre resistencia, vamos a tener nuestros 12 volts entre 400 ohms. Entonces esos 12 entre 400 van a ser 0.03 amper, ¿sí? 0.03 amper, ¿sí? O 30 miliamper, como le quieren poner, ¿sí? Igual a 30 miliamper. Recorremos miliamper por 10 a la menos 3, 1, 2, 3, el punto, recorremos el punto, serían 30 miliamper. Bueno, entonces ya sabemos que esa corriente total son 30 miliamper. Entonces vamos retrocediendo. Como ya conocemos la corriente total, ¿sí? Nos brincamos a este circuito, ¿sí? Esta resistencia, recordemos que viene de estas dos, ¿sí? Ahorita no le puse, pero lo mencionamos. Recuerden que estas dos están en serie, por eso las sumamos y encontramos el equivalente de 400. Entonces la característica de que está en serie es que circula la misma corriente por esas resistencias. Eso quiere decir que esta corriente total que encontramos aquí pues va a ser la misma corriente total 1 que circula por acá. Entonces ya sabemos cuánta corriente circula en esta resistencia de 180 de A a B, y sabemos cuánta corriente circula en esta resistencia de 220 de B a este nodo, que no tenemos etiquetado ese nodo, ¿sí? Entonces desde un principio podríamos ver etiquetado todos los nodos para ir encontrando pues todos los valores, ¿sí? Entonces vamos a retroceder y vamos a etiquetar, Vamos a etiquetar todos los nodos. Este va a ser A, este va a ser B, ¿sí?
Si se fijan, esto es un esto es un cable ideal, entonces este sigue siendo B, este es otro cable ideal, sigue siendo B, sigue siendo el mismo nodo. Entonces a este le podemos poner nodo C, ¿sí? A este le voy a poner nodo D, A, B, C, D, y aquí me faltaría este nodo que está aquí, pues le ponemos nodo E, ok. Esto que está aquí pues es el mismo nodo D. Entonces podemos encontrar la diferencia de voltaje etiquetando los nodos. Entonces cuando eliminamos esta fuente, pues vamos a ver que este nodo B, este pasa a ser el nodo B, este sigue siendo el nodo B, entonces el nodo E va a desaparecer, ¿sí? Este sigue siendo el nodo B, este sería el C, este va a ser el mismo D, pero como este es una parte particular que solo se refiere a los 12 volts, ¿sí? Entonces podríamos llamarle A1, B1, todos serían 1 aquí, estos B1, C1, ¿sí? D1. Entonces ahora sí, vamos a llamamos a la 1, B1, ¿sí? Este sería C1, D1, ok. Entonces, para que todo quede ordenado, A1, B1, este es D1, el C1, porque estos están en serie, se sumó, entonces este es el equivalente, entonces desapareció el nodo C, ok. Entonces ya tenemos aquí todo bien ordenado y etiquetado. Entonces, por ejemplo, ahora podemos encontrar el voltaje entre A1 y B1 en esa dirección, o entre B1 y en A1. Si es de aquí para acá o de aquí para acá, importa. De aquí para acá va a ser positivo y de aquí para acá va a ser negativo, ok. Entonces ya sabemos que por aquí circulan los 30 miliamperes que encontramos de corriente total, entonces, o 0.03 ampere, como lo quieran ver, 0.03 ampere por 180, ¿sí? Corriente por resistencia, pues va a ser el voltaje, y como la corriente va en este sentido, ese va a ser el voltaje positivo, entonces va a ser 5.4 volts. Entonces vamos a saber que aquí vamos a tener 5.4 volts de mayor a menor potencial. ¿Por qué? Pues porque la corriente va en este sentido, apuntando hacia allá. Entonces sabemos que por aquí circula 0.03 ampere, corriente por resistencia por 220. Entonces en este caso vamos a saber que aquí va a haber 6.6 volts de mayor a menor potencial, porque la corriente va hacia abajo, sentido positivo, es así. Entonces 5.4 más 6.6 pues van a ser 12 volts, ¿sí? Si damos la vuelta, menos 12 es igual a 0, entonces quiere decir que aquí va a cumplirse la ley de Kirchhoff de voltaje, ok. Bueno, entonces si se fijan, ya tenemos el voltaje de A1 a B1 y el voltaje de B1 a D1, ¿sí? Entonces todos estos circuitos, este y este son equivalentes, ok. Entonces ya sabemos que el voltaje de A1 a B1, ¿sí? Dijimos que es 5.4 volts, entonces ya sabemos que aquí hay 5.4 volts de mayor a menor potencial, y también de B1 a D1 hay 6.6 volts, tenemos aquí 6.6 volts de mayor a menor potencial. Entonces esta resistencia 220 viene de estas dos resistencias, que están en paralelo. Entonces si están en paralelo es porque están a la misma diferencia de potencial. Entonces encontramos el voltaje en esta resistencia que viene de estas dos. Sabemos que aquí hay 6.6 volts de B1 a D1, entonces aquí también va a haber 6.6 volts, ¿sí? 330 está sometida a 6.6 volts, 660 está sometida a 6.6 volts,
porque estas dos están en paralelo. Entonces ahorita nosotros sabemos de aquí la corriente total 0.03 amperes o 30 miliamperes, ¿sí? Sabemos que luego retrocedimos y aquí la tenemos en serie, es la misma corriente. Sabemos que por la resistencia de 180 circulan esos 30 miliamperes o 0.03 amperes. Entonces aquí sigue circulando esa corriente, ¿sí? 0.03 amperes. Esa corriente va a entrar a este nodo y se va a separar. Va a haber un poco de corriente para acá y otro poco para acá, ¿sí? La corriente que entra es igual a la corriente que sale, nos dice la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces esta corriente que está aquí pues va a ser voltaje entre el voltaje en la que está sometida, la diferencia de voltaje en la que está sometida la resistencia de 330 voltaje. Esta diferencia de voltaje es 6.6 de aquí para acá, o sea, en el mismo sentido en que va esa corriente. 6.6 entre 330, 6.6 entre 330, pues va a ser, en este caso, 0.02 amperes. Entonces podemos ponerle aquí 0.02 amperes. Entran 0.03 y por aquí se van a ir 0.02, entonces quiere decir que por acá se tiene que ir 0.01, ¿sí? Entonces eso es lo lógico. Entonces la ley de Kirchhoff de corriente pues me dice que por acá se tiene que ir 0.01 para que la ley de Kirchhoff se cumpla, o podemos calcularla. Este voltaje que va a ser 6.6 entre 660, este 6, ¿no? Entonces 6.6 entre 660, pues en este caso pues va a ser 0.01 amperes. Es lo que va por aquí. Estos 0.02 llegan a este nodo, al nodo de 1. Este 0.01 viaja por aquí, llega a este nodo. Entonces cuando llegan se van a sumar y aquí va a salir los 0.03 amperes. Ok, entonces ya tenemos resuelto este circuito. Ya sabemos que cumple la ley de Kirchhoff de voltaje y también cumple la ley de Kirchhoff de corriente en cada uno de los nodos. Entonces podemos retroceder. Entonces nosotros sabemos, como son circuitos equivalentes, que por la de 660 circula 0.01. Entonces nosotros ya sabemos que por aquí circula 0.01 amperes. Y también sabemos que por estas dos que están en serie pues va a circular los 0.02 amperes, 0.02 amperes. Sabemos que por aquí circula 0.03. Sabemos que a este nodo se van a sumar estas corrientes, cuando van a entrar y cuando salgan pues van a darnos ese 0.03 para cumplir con la ley. Sabemos, ¿qué más sabemos? Sabemos que por esta corriente, por esta resistencia, pues me da los 5.4 volts que hay de A1 a B1. Entonces 5.4 volts de mayor a menor potencial. Sabemos el voltaje que hay de aquí hasta acá, de aquí de B1 a D1, lo calculamos aquí abajo y es 6.6, pero en este caso ya estamos desarrollando el circuito. Entonces ahora tenemos aquí dos resistencias que están en serie, por la cual circula 0.02 amperes. Entonces podemos directamente aplicar la ley de Ohm para encontrar cómo se divide ese voltaje. Entonces 0.02 corriente por resistencia me va a dar el voltaje que circula, la caída de voltaje en esta resistencia en este sentido, ¿sí? Entonces 0.02 amperes multiplicado por 110, entonces me va a dar aquí 2.2 volts, 2.2 volts, pues de mayor a menor potencial, porque este es el sentido de la corriente. Ok, entonces ahora otra vez ya sabemos 0.02 amperes multiplicado por 220, nos dice la ley de Ohm, 220, pues nos va a dar 4.4 volts de mayor a menor potencial. Entonces recuerden que de B1 a D1, como lo encontramos aquí abajo, pues son 6.6,
pero ahora aquí se tienen que separar, entonces la suma de estos dos me tienen que dar 6.6. 2.2 más 4.4 4, 5, 6, pues sí serían los 6.6 y se sigue cumpliendo la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? 5.4 más 2.2 más 4.4 es igual a 12 menos 12, ¿sí? 0. Entonces la suma de los voltajes en el camino cerrado es igual a 0. Ok, entonces hasta aquí pues estamos bien. Entonces podemos ya regresarnos a este circuito. Entonces nosotros ya sabemos que, si se fijan, de B1 a C1, de aquí para acá, pues hay 2.2 volts. Entonces de B1 a C1, pues hay 2.2 volts. De B1 a C1 hay 2.2 volts. Entonces podemos calcular cómo se divide la corriente aquí. Entonces sabemos que aquí, otra vez, son los 5.4 volts, de mayor a menor potencial. Entonces sabemos que el voltaje que hay del nodo B1 al nodo C1 pues es 2.2. entonces ya sabemos que aquí tenemos 2.2 volts de mayor a menor. Voltaje entre resistencia, pues me va a dar la corriente que circula por aquí. Como el voltaje positivo es de aquí para acá, pues la corriente positiva va a ir en el mismo sentido, ¿sí? Voltaje entre resistencia, pues corriente 2.2 entre 220, pues en este caso pues va a ser 0.01 ampere, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Igual aquí, si se fijan, este es el mismo nodo, porque todo esto es un cable, ¿ok? Entonces de B1 a C1 pues hay 2.2 volts, porque ya lo encontramos anteriormente. Sabemos que aquí hay 2.2 volts de mayor a menor potencial, ¿sí? De B1 a C1. Voltaje entre resistencia, pues me va a dar otra vez una corriente ahora en este sentido, y van a ser los 0.01 ampere. Entonces estos se van a sumar cuando entran a C1 y van a salir por aquí abajo sumados y van a ser 0.02 ampere, como lo habíamos encontrado anteriormente, ¿sí? Para que cumpla pues la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces esta corriente por esta resistencia me dará el voltaje de C1 a D1, o sea los 4.4 volts que ya antes encontramos. 4.4 volts de mayor a menor potencial. Entonces si se fijan, tenemos un cable y ya encontramos, y pues porque este es el mismo nodo, ¿sí? Entonces quiere decir que por ese cable pues circulan los 0.01 ampere. Pero ya anteriormente habíamos encontrado cuánta corriente circula por estas dos resistencias. Recordemos que estas dos resistencias están en serie, las sumamos y nos dio esta 660. Encontramos que la corriente que pasa por esa resistencia en este sentido pues es 0.01 ampere. Entonces igual aquí, como están en serie, significa que circula la misma corriente. Esto que está aquí pues nos indica que aquí es 0.01 ampere. Entonces voy a unir esa corriente, va a dar vuelta por aquí, 0.01 ampere. Entonces si se fijan, de este nodo sale 0.01, sale 0.01, entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces sumo lo que sale, pues lo que sale 0.01 más 0.01, entonces tiene que entrar por aquí 0.02 ampere, si se fijan. Entonces para acá va 0.02, luego se divide, ¿sí? Entonces así se va distribuyendo la corriente y el voltaje. Recuerden que por aquí lo encontramos originalmente, habíamos dicho que son los 0.03 ampere. Entraron a este nodo, se dividió 0.01 para acá, 0.02 para acá, y luego otra vez 0.01, 0.01. ok, esto es ampere, que no se confunda. Entonces si se fijan, ya encontramos toda la distribución de corrientes y de voltajes de este circuito, y cumple con las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Y esto solo es la mitad del problema de superposición. ok, entonces
tenemos que volver a hacer todo este análisis, pero ahora eliminando la fuente de 12 volts, ¿sí? Y viendo la contribución que hace esta fuente de 9 volts a todo el circuito. Entonces voy a cortar el circuito aquí y voy a iniciar otro video donde hago la otra contribución, y luego vamos a analizar, ¿sí?, las contribuciones de cada uno y los sentidos.